Pasaríamos a la unidad 2. ¿Tu nacionalidad es mexicana? Sí. ¿Y tu ciudadanía? Mexicana. ¿Tu nacionalidad es? Mexicana. ¿Y tu ciudadanía? Mexicana. Recordemos que la ciudadanía es cuando has cumplido los 18 años y cumples con los requisitos que establece la Constitución. Entre los requisitos que establece la Constitución es con esto de vivir. Entonces tú ya tienes 18 años. Ya cumples el primer requisito, tienes un modo honesto de vivir, eres una ciudadana. Ya puedes ejercer tus derechos y obligaciones por ti misma, sin una interpósita persona. Ahora, una vez que ya te dije que es la ciudadanía, ¿sigues pensando que eres ciudadana poblana? No, mexicana. Mexicana. Pues resulta que nosotros somos nacionales mexicanos, ciudadanos mexicanos, pero los que somos de Puebla también somos ciudadanos poblanos. O si es de Veracruz, ciudadanos veracruzanos, oaxaqueños, etc. Solamente que la ciudadanía de la entidad federativa a la que pertenecemos solamente se va a ejercer en caso de querer participar en un proceso electoral interno del Estado. Mientras, no. Entonces podría resolver una duda en el caso mío, porque nací en Estados Unidos, pero tengo doble nacionalidad, o sea, estadounidense y mexicano. Pero como ciudadano, soy mexicano. Como ciudadano porque he realizado votaciones, he votado aquí en México, y participo en México. Entonces es posible que solo sea de ciudadanía. Tú naciste en Estados Unidos. Sí. ¿Y hace cuánto que saliste de Estados Unidos? Hace como 18 años, 19. ¿Y tienes 22 más o menos? Sí, 22. ¿Tienes registro de nacimiento en Estados Unidos? Sí. ¿Y has regresado a territorio estadounidense desde que saliste? No. Bueno, tú tienes la doble nacionalidad, efectivamente. Tienes la nacionalidad mexicana y la nacionalidad estadounidense. Y en el caso mexicano, tú tienes todas las características y todos los requisitos, cumples todos los requisitos para ser además ciudadano mexicano. ¿Y dónde es tu lugar de residencia? En Puebla. Bueno, entonces podemos decir que tendrás más de 5 años viviendo en Puebla. Sí. Bueno, entonces podríamos decir que eres nacional mexicano, o mexicano con doble nacionalidad, ciudadano mexicano, y en caso de que quisieras contender para un cargo de elección popular, en este momento también podría ser ciudadano poblano. En el caso de Estados Unidos, ya debiste de haber regresado por lo menos una vez a territorio estadounidense para evitar problemas. Dependiendo del estado de la Unión Americana en donde hayas nacido, pudieras tener que comprobar algunas cuestiones para volver a ejercer tu ciudadanía, pero por lo pronto tu nacionalidad está intacta y vigente. Puedes vivir con las dos nacionalidades toda la vida si así lo decides, o desde los 18 años pudiste haber decidido por una de las dos nacionalidades. Pero si no decides, no pasa nada. Sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que todos los que están en la clase son nacionales mexicanos, ciudadanos mexicanos. ¿Alguien me podría decir qué es la nacionalidad? ¿Qué entiende por nacionalidad? Es un derecho inherente que adquirimos al nacer en un territorio. No solamente son mexicanos los que nacen dentro del territorio nacional, también los que deciden en algún momento determinado ser mexicanos y tramitan su carta de naturalización, se convierten en mexicanos por naturalización, pero también en mexicanos. Entonces podemos decir que la nacionalidad es el vínculo jurídico que une al individuo con su lugar de origen. Pero no solamente es el que une al individuo con su lugar de origen, sino también une a aquel que, siendo de otra nación, decide voluntariamente adquirir la mexicana en nuestro caso, pero puede ser adquirir cualquier otra. Nacionalidad nos ayuda a tanto saber la protección que tenemos con el Estado y además, como lo comentaban mis compañeros, es un derecho que es fundamental para que como mexicanos que somos podamos pertenecer o tener acceso a las funciones públicas y, como usted lo comentaba, también en el aspecto político, que podemos ser partícipes. Y usted, como también lo decía, tenemos la nacionalidad por nacimiento, naturalización. Bueno, tampoco se la gana, reúnen los requisitos. Es el hecho de que él decide adoptar la nacionalidad mexicana y tiene que satisfacer los requisitos. Es decir, la nacionalidad va a ser un vínculo jurídico.
Porque no vas a decir, soy ciudadano del mundo, no, acredita que eres ciudadano del mundo. En este caso, soy nacional mexicano, perdón. Pues acredita que eres nacional mexicano. Una vez que acredites que eres mexicano, porque naciste en el territorio nacional, puede ser también que digas, bueno, soy extranjero, pero estoy naturalizado como mexicano. Y es porque fue voluntad de la persona extranjera adoptar otra nacionalidad. Y el Estado se lo permitió en la medida en que se dejó satisfechos los requisitos que exigió el Estado. Si no, no podría ser naturalizado. En el caso del compañero, el caso de él es distinto. Él no es que sea estadounidense y haya decidido naturalizarse mexicano, o que sea natural mexicano y que haya decidido nacionalizarse estadounidense. Tus padres son mexicanos. Sí, ambos poblanos. Ajá. Entonces podemos entender que él tiene doble nacionalidad, una por derecho de suelo y otra por derecho de sangre. Por derecho de sangre es la nacionalidad que le dieron sus padres, y por derecho de suelo es el lugar donde nació. Entonces él tiene doble nacionalidad. Aquí en México es mexicano y en Estados Unidos, salvando los requisitos que le pidan, pero ya tiene muchos años sin ingresar, podría ser también ciudadano estadounidense. Tiene dos nacionalidades. ¿Hasta cuántas nacionalidades podemos tener? Pues hasta 3. Si su papá es mexicano, su mamá es hondureña y él nació en Estados Unidos, puede en un determinado momento ostentar 3 nacionalidades: la mexicana, la estadounidense y la hondureña, dije. Entonces, ya que tenemos claro qué es nacionalidad, bueno, vamos a tener en cuenta que para que exista una nación, lo primero que debemos de tener es un Estado. Y el Estado es la organización política de una sociedad considerada como válida. Esa institución ejerce soberanamente la administración política sobre un territorio, sobre su población, buscando el bien común. Nada más por repasar lo que ustedes ya saben. Los elementos del Estado son elementos materiales, que es población, que para efectos del derecho internacional público lo vamos a dividir como privado. Los vamos a dividir en nacionales y extranjeros. El territorio, que es el de acuerdo al artículo 42, y el gobierno, que es el conjunto de magistraturas públicas que dirigen y orientan la acción del Estado hacia el bien común mediante el ejercicio de la soberanía. Por elementos formales tendríamos la soberanía, que es la facultad que tiene la nación de decidir sobre los aspectos internos y externos que le conciernen a través del Estado. Marco jurídico, que es la capacidad de mandar y hacer cumplir las leyes mediante el establecimiento de la Constitución. Y el bien común consiste en buscar el mayor desarrollo para sus miembros. Eso es Estado. Para nosotros y para la mayoría de los autores, nación va a ser el conjunto de personas que tienen características comunes, como características culturales, raza, religión, historia patria. De estos elementos que debemos de tener en común para conformar una nación, ¿cuál elemento consideran que no es indispensable? A ver, ¿no escuchan? ¿Qué dijo? A ver. Hernández Valderas María. Sí, profesora, ¿podría repetir, por favor? Diapositiva. Dice que se llama nación al conjunto de hombres y mujeres que viviendo dentro de un mismo lugar o territorio están unidos por una misma cultura, lengua, raza o religión, reconociendo el mismo origen y persiguiendo el mismo destino. De esos elementos de misma cultura, la raza, una misma cultura, lengua, raza o religión, historia patria también, ¿cuál consideras que no es indispensable para identificarte como nación, como parte de una nación? ¿Sería la religión? Efectivamente, sería la religión. ¿Por qué? Pues actualmente en México viven una gran variedad de personas que tienen diferentes religiones, entonces la religión no es ya tan un punto común de la nación. Podemos decir que la nación entonces es ese conjunto de personas asentadas en un territorio determinado que tienen características comunes, como son historia patria, lengua, costumbres, tradiciones, y la religión no está general, no es una característica que esté aceptada por todos. Algunos sí consideran que es importante y otros no. No sé si hasta ahí habría alguna duda.
Estado-nación es la combinación de dos entidades. Las naciones son un pueblo o un conjunto de personas que comportan una identidad colectiva, llamada nacionalidad. Y el propósito de seguir formando parte de ella se configura cuando ese pueblo ejerce su soberanía en un territorio y bajo un gobierno propio. Entonces podemos decir que la nacionalidad también es una identidad colectiva. Ya tenemos dos definiciones de nacionalidad. Podemos decir que la nacionalidad entonces es una identidad colectiva porque todos los aquí que somos mexicanos compartimos esa identidad, pero también podemos decir que la nacionalidad es ese vínculo jurídico. El concepto moderno de soberanía encuentra su expresión teórica enunciada por el filósofo Jean Morin en el siglo XVI, que dice que el poder de dar a la ley todo en general y a cada uno en particular. El concepto de ciudadanía está inextricablemente vinculado al de Estado. La ciudadanía es la forma legal del individuo que lo vincula exclusivamente a un Estado o a dos, como por ejemplo Georgia. Entonces podemos decir que la ciudadanía es la forma legal del individuo o en la que el individuo queda vinculado a un Estado o a dos. A un Estado si tenemos una nacionalidad, a dos si tenemos dos nacionalidades. Esa vinculación legal equivale al cumplimiento de derechos y obligaciones principalmente políticas. En el derecho internacional, ciudadanía y nacionalidad, dependiendo de cada país, son equivalentes. Pero la comunidad internacional no tiene ningún problema en aceptarlos como sinónimos. Sin embargo, cada uno de los estados determina si para su derecho interno son sinónimos o si son cosas distintas. ¿Soberanía y ciudadanía son sinónimos? De acuerdo a lo que sabes, el derecho mexicano, ¿podrías decir que en nuestro país soberanía y ciudadanía son sinónimos? Pero mi pregunta es, si en México, para nosotros, para nuestra legislación, podemos decir que ciudadanía y nacionalidad son sinónimos, son dos elementos que son equivalentes. Por ejemplo, algunos de ustedes tendrán hermanos pequeños, menores de edad. ¿Dirían ustedes que los menores de edad son ciudadanos y nacionales o son solo nacionales? Son solo nacionales, no son ciudadanos. En cambio, ustedes son nacionales y ciudadanos. Para nosotros no van a actuar, no van a considerarse como dos conceptos equivalentes. Para el derecho interno son dos cuestiones distintas. Y la ciudadanía es la capacidad de ejercer derechos políticos en ese estado. De tal forma que una persona puede ser ciudadana nacional toda su vida y nunca ser ciudadana. Entonces tiene que ver con lo que, se puede relacionar con lo que es el derecho de goce y ejercicio. Por ejemplo, cuando ya cumplimos los 18 Pero no es derecho, es capacidad. La capacidad. Ajá, cuando tú eres ciudadano, ya tienes capacidad de goce y de ejercicio. Ya puedes ejercer tus derechos sin una tercera persona. Pero es distinto de la nacionalidad. O sea, si quiero que quede claro, ciudadanía y nacionalidad para nosotros son dos cosas distintas.